Dios le bendiga, pueblo de Dios. Los saludo en el nombre de Jesucristo el Señor. Dios le bendiga a todos ustedes. Dios le bendiga a nuestros amigos oyentes. A todo esa, bendito Dios, todas esas personas que ven nuestros videos y nos siguen en la página, en el canal. Y también a los que no, Dios le bendiga a todos rica y abundantemente. Nosotros conocemos en la palabra y no es novedad para nosotros, no es algo que no hayamos escuchado, que en nuestro entorno social, donde nos encontramos viviendo cada uno de nosotros, en algún momento nosotros hemos llegado seguramente a escuchar o hasta en algunos casos le han llegado a predicar sobre un grupo religioso, ¿verdad? Que guardan el día sábado, se abstienen, ¿verdad? Prohíben sobre unos tipos de animales, de comida, etcétera. Bueno, hoy vamos a estar viendo por la palabra de acuerdo a el día de reposo. Vamos a estar viendo qué es lo que dice la palabra. Bendito es el nombre de Jesús. Te invito que nos sigas en el canal, en la página de Facebook, le des like a nuestro video, lo compartas con muchos amigos y dejes tu comentario, tu pregunta si tienes alguna duda. Bueno, vamos de inmediato a ver lo que dice la palabra. Vamos a comenzar en el libro de Éxodo, capítulo 20, donde está el sustento de ese grupo religioso en cuanto que ellos dicen que hay que guardar el día sábado y el que no guarde el día sábado no será salvo. Amén. Vamos a ver entonces lo que dice, bendito sea el nombre de Jesús, el capítulo 20, versículo 1. Bendito sea el nombre de Jesús y versículo 2. Y oramos al Señor. Leemos la palabra entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habló Dios a todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Amantísimo Dios, bueno eres tú y grande es tu misericordia. Bendito Rey, en esta hora nos gozamos una vez más que nos vuelves a dar la oportunidad de abrir tu sagrada escritura para compartirla con todos aquellos, Señor, que aún no conocen y aún con los que ya conocen, para que sigan reforzando el conocimiento que tú les has dado a cada uno, Señor. Como también escrito está, conoceremos la verdad y la verdad nos iba a hacer libres. Esa libertad que nos da tu palabra para que ninguna religión, ningunos falsos predicadores engañen a tu pueblo y aún, bendito Rey, sean engañados los que no conocen absolutamente nada de tu palabra, Señor. Imparte tu palabra en los corazones de cada una de las personas que logren ver este video, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces vemos que aquí dice que Jehová habló estas palabras. Yo soy Jehová tu Dios, el que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Bendito sea el nombre de Jesús. Primeramente quiero comenzar aclarando que es lo primero que vamos a ver. La Biblia aquí ahora dice los 10 mandamientos. Dentro de ello, en el versículo 8 hasta el 11, habla sobre el día de reposo, sobre el tema que vamos a estar viendo. Bendito sea Dios. Pero aquí vamos a ver rápidamente, aquí vamos a ver que en el Nuevo Testamento, ¿verdad? O sea, en el Nuevo Pacto, desde que se inició la iglesia primitiva, la que fundó Jesucristo, la que iniciaron los apóstoles, vamos a estar viendo que en ese Nuevo Testamento hay 9, o sea, están todos estos mandamientos, o sea, repetidos, de que hay que seguirlos haciendo, en excepción del día de reposo. Y vamos a estar viendo versículo con versículo para que veamos que de los 10 mandamientos sí están en el Nuevo Testamento, en excepción del día de reposo. O sea, están solamente 9.
porque el día de reposo ya no hay que guardarlo. Vamos a estar viendo. Y para ello vamos a comenzar en lo que dice en el versículo 3. Éxodo 20, versos 3. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese versículo lo vamos, o ese mandato, mejor dicho así, ese mandato lo vamos a encontrar en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo 2, verso 5. Dice la palabra, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Desarticulando, bendito sea el nombre de Jesús, en que hay otro mediador que no sea Jesucristo. Solamente hay uno que es Jesucristo. Entonces vemos que el primer mandamiento que se encuentra acá en Éxodo, en el versículo 3, lo volvemos a encontrar a donde acabamos de ver en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. El segundo mandamiento que está en el versículo 4, que dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni bajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese versículo lo vamos a corroborar ahora lo vamos a volver a ver ahora en Primera de Corintios 17. Primera de Corintios capítulo 10, versículo número 7. Ahí está hablando directamente de la idolatría. Y aquí dice, no seáis ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Está hablando directamente de la idolatría, ¿verdad? Ya en otra ocasión hablaremos específicamente del tema de la idolatría para tocar muchos aspectos. Pero continuamos acá. El tercer mandato de aquí de Éxodo, de los 10 mandamientos, se encuentra en el versículo 7. Dice lo siguiente, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ese mismo mandamiento o esa misma orden la volvemos a ver, pero en el Nuevo Testamento, pero ahora en Santiago, capítulo 5, versículo 12. Santiago 5, 12. Dice lo siguiente la palabra. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Ahí lo vemos una vez más. Continuamos. Ahora, el cuarto mandamiento viene siendo el día de reposo. Pero eso lo vamos a saltar, ya que no hay un versículo donde en el Nuevo Testamento donde vuelva a afirmar de que tenemos que seguir continuando con el día de reposo. Vemos que el resto de los mandamientos sí lo estamos encontrando en el Nuevo Testamento, pero el día de reposo no lo vamos a encontrar. Por eso lo vamos a saltar y vamos a ir al quinto mandamiento que se encuentra en el versículo 12 y dice lo siguiente. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso lo vamos a encontrar en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo número 2. Dice lo siguiente. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa. Continuamos. El sexto mandamiento que se encuentra en el versículo 13 de aquí de Éxodo dice, no matarás. Dice así, no matarás. Lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 3,
versículo 15, 3:15, dice lo siguiente: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. O sea, porque anteriormente, en el tiempo antiguo, homicida solamente se le determinaba a una persona que le quitaba la vida a otra persona. En el tiempo antiguo era con espada, con piedra, etcétera. Es como que si hoy en día, es como hoy en día se le conoce como homicida según la ley penal de acá de la tierra, se le establece como homicida a una persona que mató a otra, ya sea con algún arma o objeto contundente, o arma de fuego o punzo penetrante. Entonces, ahora Jesucristo viene a enseñarnos que ahora solamente el que mata de esa forma no es homicida, sino que ahora también es homicida el que en su corazón odia a otra persona, guarda algún rencor contra otra persona. Por eso dice que esos son los homicidas. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Por eso que la palabra nos dice que oremos aún hasta por los que nos odian, por los que nos maldicen, por los que nos ultrajan, por los que nos persiguen. ¿Para qué? Para que nuestro corazón no se guarde odio y Dios no nos vea como unos homicidas, como asesinos. Continuamos. Versículo en el séptimo mandamiento, que se encuentra en el versículo 14, dice: no cometerás adulterio. Ese lo vamos a encontrar en Hebreos 13. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Fornicario es una persona que tiene intimidad o ha tenido intimidad con alguna otra persona o animal, porque se ven tantas aberraciones hoy en día que hasta con animales, bendito sea Dios, pero una persona que haya tenido intimidad sexual con otra persona, ya sea del mismo sexo o del sexo opuesto, sin haber tenido matrimonio. Aunque con el sexo opuesto es con el mismo sexo es abominación, porque dice que los sodomitas no van a entrar al cielo. Pero eso es otra conversación. Vamos a continuar. El octavo mandamiento se encuentra en el versículo 15, que dice: no hurtarás. Ese lo vamos a encontrar en Efesios 4, 28. Efesios 4, 28. Dice lo siguiente: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Y seguimos. El noveno mandamiento se encuentra en el versículo 16, acá en Éxodo. Y dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ese lo vamos a encontrar en Colosenses capítulo 3, versículo 9. Dice lo siguiente: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Continuamos. Y el último mandamiento, ¿verdad?, que es el mandamiento número 10, se encuentra en el verso 17. Dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Eso lo vamos a encontrar en Efesios capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación, Efesios capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos.
Ese significado de santos en otro momento les estaré explicando para que veamos por la palabra que los hijos de Dios, la Biblia le llama que somos santos, no a los ídolos. Pero en otro momento ya les explicaré. Y para afirmar un poco más sobre la codicia, vamos a ver rápidamente en Romanos 7, en Romanos capítulo 7. Bendito es el nombre de Jesús. Bendito es el nombre de Jesús. Al nombre de Jesucristo sea toda la gloria, el poder y la alabanza. Nos vamos a ver en Romanos 13, verso 9. También lo podíamos leer en Romanos 7, 7, pero también hay otro versículo acá en Romanos 13, verso 9. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si nosotros amamos a nuestro prójimo, no vamos a codiciar lo de nuestro prójimo, no vamos a tener envidia, no nos vamos a molestar que nuestro prójimo progrese, que nuestro hermano, que nuestro vecino, que nuestro compañero de trabajo, etcétera, que independientemente la persona que sea, no nos va a incomodar ni nos va a causar ningún tipo de molestia que esas personas progresen, le vaya bien materialmente o espiritualmente. Entonces ya vimos ahí entonces los 9 mandamientos, lo encontramos en el Nuevo Testamento, en excepción del día de reposo. Ahora, leamos sobre el día de reposo en el versículo 8 hasta el versículo 11, en Éxodo 20. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso ahora lo vamos a ver. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahorita simplemente quería mostrarle que no existe ese versículo. Ahora voy a mostrarle, ¿verdad? En los versículos, ahora voy a mostrarle de que no tenemos que guardarlo. Ahorita simplemente le demostré que no existe. Ahora de que no hay que hacerlo. Vamos a adelantarnos un poco más aquí en Éxodo, pero capítulo 31. Capítulo 31, versículos 16 y 17. Dice lo siguiente: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, no dice los gentiles. Nosotros somos la iglesia gentil o el pueblo gentil. Aquí dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces, vemos acá que principalmente vemos acá que se refiere a los hijos de Israel. A los hijos de Israel. Nosotros acá no somos israelitas, no somos judíos. Entonces dice a los hijos de Israel. Fue en ese momento, fue la orden hacia ellos, a los hijos de Israel. ¿Verdad? Y si vemos en el prefacio, en lo que tiene como subtítulo, dice el día de reposo como señal. El día de reposo fue establecido para los israelitas como una señal, ¿verdad? Que ya eso lo vamos a ver en otro versículo. Fue establecido en los israelitas como una señal
para que fuese notorio en el testimonio en los que profesaban servirle a Dios, ¿verdad? Así como en Génesis, ¿verdad? Así siempre el Señor ha dado a los que le sirven o a los que se identifican como pueblo de Dios, siempre nos ha dado algo para que en medio de tantas personas que están pervertidas o de tanta humanidad que no quiere saber nada de Dios, podamos nosotros ser identificados sin necesidad de abrir nuestra boca, sino como un testimonio. Siempre hay algo que nos va a identificar. Primeramente, Dios estableció en Génesis, ¿verdad?, la circuncisión como la señal. Vamos a ver rápidamente para mencionarles el capítulo y el versículo. Bendito sea el nombre de Jesús. Génesis capítulo 17. Todo el capítulo 17 de Génesis, usted puede leerlo. Ahí Dios habló con Abraham y le estableció como señal la circuncisión. Ahora acá en el tiempo de la ley, que es otra dispensación, cuando Abraham era otra dispensación, otro tiempo, otra forma de Dios tratar con el hombre. Aquí en la ley es otra forma y establece el día de reposo. Y ahora en el tiempo de la gracia, en el tiempo que nos encontramos hoy en día, que la salvación no es por obra, no es por lo que hacemos, sino por fe, entonces ahora la señal que Dios ha establecido para nosotros es su Espíritu Santo. Porque cualquier persona puede circuncidarse, ¿verdad? Y puede profesar de que es hijo de Dios. O sea que esa señal la puede tener cualquiera. El día de reposo cualquiera lo puede guardar y puede decir que es hijo de Dios. Cualquiera puede tener esa señal. Pero ahora, tener al Espíritu Santo no lo tiene cualquiera. Tener el Espíritu Santo tiene el Espíritu Santo solamente las personas a quienes Dios les da ese regalo y envía el Espíritu Santo a él o a ella. Que principalmente a los que Dios envía su Espíritu Santo son todos aquellos que se han arrepentido, se han bautizado, han aceptado a Jesucristo como su Salvador y día a día se esfuerzan por vivir para Él. Esos son los que tienen esa señal entre esta generación hoy en día, que es al Espíritu de Dios, que cualquiera no puede tenerlo. No es como guardar el día de reposo, no es como circuncidarse, ahora es a los que Dios se la da por aceptar a Jesucristo. Entonces vemos que era una señal para los israelitas. Y ahora vamos a ver en Ezequiel 20. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Dice la palabra: y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí. ¿Quién es ese mí? Dios. Entre mí y ellos. ¿Y ellos quiénes son? Los israelitas. Para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Ahí está la señal. Para que supiesen que el pacto es con el Señor. En Abraham le dijo que la circuncisión era para que siempre todos al crecer, porque eran circuncidados al 8º día de haber nacido, para que todos al crecer supiesen que eran miembros del pueblo de Dios, que le pertenecían a Dios, y esa era la señal, que siempre iba a estar con ellos. Entonces vemos que fue solamente una señal para hacer diferencia entre los que estaban sirviéndole a Dios y los que no, los que eran judíos y los gentiles o los de las otras naciones que no guardaban el día de reposo porque no querían y no se sujetaban a esa ley de los 10 mandamientos que era para el Antiguo Testamento. Entonces, sabemos entonces que eso era para el Antiguo Testamento y vamos a verlo una vez más en Lucas 16:16. Vamos a ver qué dice acá Lucas en el Nuevo Testamento. El apóstol Lucas dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado
y todos se esfuerzan por entrar en él. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Eso es lo que estamos viendo acá. Era hasta Juan. ¿A cuál Juan? Juan el Bautista. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Dice la predicación de Juan el Bautista. Hasta cuando Juan comenzó su ministerio, de ahí hacia atrás, ¿verdad? Era la ley y los profetas. Pero ¿de qué ley está hablando? Está hablando de la ley escrita, no la ley espiritual. Porque está la ley moral y la ley ceremonial. Eso en otra ocasión les estaré explicando, para que podamos entender cuál es la diferencia que hay entre ellos, ¿verdad? Pero como ejemplo le uso este ejemplo para que de forma rápida para que entiendan. Está una ley que en la Biblia se menciona como la ley de Moisés. Esa es la ley escrita. La que la Biblia dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Está hablando de la ley de Moisés. Y ahora, la ley espiritual es como decir, cuando dice, no matarás. Eso es una ley espiritual que tanto como para el tiempo antiguo como para hoy hay que cumplirlo. Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, que la ley y los profetas eran hasta Juan. Vamos a ver, bendito sea el nombre de Jesús, en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice lo siguiente: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo. Nadie te juzgue de que si no guardas el día de reposo, entonces estás en pecado, que estás en desobediencia, que hay que guardar el día de reposo, que así no vas a ir al cielo. Aquí dice que nadie te puede juzgar por ello, porque ya nosotros no tenemos la obligación de guardar el día de reposo. No quiere decir que el día de reposo es el sábado, lo que para nosotros es el sábado. No quiere decir que ningún sábado se puede ir a la iglesia, que ningún sábado se puede congregar, que ningún sábado se puede ayunar, hacer algún sacrificio para el Señor. No, lo que quiere decir es que si nosotros voluntariamente, fuera de lo que dice la Biblia, que hay que guardar el día de reposo, nosotros por alguna situación o porque así sentimos en nuestro corazón, tomamos el sábado para siempre todos los sábados hacer vigilia, o para todos los sábados hacer ayuno, o para todos los sábados estar yo todo el día en la iglesia o en la congregación ahí clamando, orando, eso no quiere decir que no lo podamos hacer. Sí lo podemos hacer. Eso no tiene ningún tipo de problema. La cosa es querer imponerlo como un mandamiento, como un mandato, como querer imponerlo, el que no lo haga está mal. No, eso es lo que no podemos hacer. Nosotros podemos tomar el sábado, tomar para hacer esas cosas, el sábado, el domingo, el lunes, cualquier día, porque quizás por su horario de trabajo, quizás su día libre que le dan en el trabajo es el sábado. Entonces usted aprovecha el sábado, como es su día libre de trabajo, el sábado en buscar bastante de Dios, en ayunar, en hacer las cosas que mientras que están trabajando no se puede hacer. De repente su día libre en el trabajo es el domingo, el lunes, el viernes, el miércoles, el martes, independientemente. Vamos a continuar. Vamos a ver entonces el versículo siguiente. Capítulo 2, versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo de Cristo. Es sombra de lo que había de venir. ¿Quién era el que había de venir? Jesucristo. O sea, todas esas cosas solamente eran formas de cómo indicar que el reposo no es un día.
El reposo es una persona. Lo que pasa es que muchas personas no logran entender. Ya ahorita lo vamos a ver en los versículos. El reposo es un día, dicen ellos, pero no. Vemos acá que el reposo es una persona y esa persona es Jesucristo. Por eso Dios dice, y reposó el séptimo día. Pero ellos piensan que el séptimo día es el número día 7, el séptimo día de la semana. Sabemos que la palabra dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, sabemos que la Biblia habla de que hay 7 dispensaciones y la última dispensación es el reinado milenial, ¿verdad? O el cumplimiento de los tiempos, que es cuando Cristo va a reinar acá en la tierra. Que en ese momento es cuando Dios va a cesar, va a reposar porque todo el reino lo va a tener y toda la autoridad la va a tener Jesucristo. Él es el que va a dominar acá en la tierra. Y allí es donde Dios descansa porque descansa en Jesucristo, en la obra, en lo que va a estar gobernando Jesucristo. Entonces no se refiere a 7 días de lo que nosotros conocemos, sino 7000 años. Ahí el Señor hablaba de forma profética, pero de cosas de que muchas personas hoy en día no logran entender. Pero vamos a seguir viendo lo que dice los versículos. Vamos a ver en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 9 hasta el versículo 11. Dice lo siguiente: de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla, o sea, la ley de Moisés, lo que les explicaba. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, no por las obras. No quiere decir que como el Hijo de Dios va a ser salvo por fe, no quiere decir que entonces yo voy a seguir tomando, mintiendo, fornicando, adulterando, usando pantalón las mujeres, pintándose la cara, usando etc. No quiere decir que como la salvación es por fe, yo voy a seguir haciendo de mi vida lo que quiera. No, sino que queriendo aclarar de que por muchas cosas que podamos hacer buenas, eso no quiere decir que por eso vas a ser salvo, porque si no la salvación sería por obras, sino que la salvación es por fe. Ahora, el cambio de nuestra vida, ¿verdad? Esa nueva criatura que deja las cosas pasadas y comienza a ser una nueva criatura según la palabra, no es para ser salvo. Nosotros no cambiamos para ser salvos. Cambiamos porque ya somos salvos, porque ya hemos recibido la promesa, porque ya hemos entrado a ser miembros del pueblo de Dios, porque ya el Espíritu Santo vino a nuestra vida y como el Espíritu Santo está en nosotros, el resultado de que el Espíritu Santo está en nosotros es que Él cambia nuestra vida porque no quiere que nosotros sigamos en el pecado y en la inmundicia. Esa es la diferencia, no para ser salvos, sino que hemos sido transformados porque ya la salvación llegó a nuestra vida y porque ya hemos sido rescatados, comprados, lavados, limpiados, purificados, santificados, ¿verdad? Esa es la diferencia. Por eso vemos de lo que habla sobre los que son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora dice que los que están bajo la ley están bajo maldición, ¿verdad? Los que están bajo la ley están bajo maldición. O sea, los que quieren vivir guardando el día de reposo, no puedes comer cerdo, no puedes comer pescado que no tenga escama y muchas cosas, ritos más que fueron para los israelitas, no para nosotros. Vamos a continuar. Gloria a Dios. Al nombre de Jesucristo sea toda la gloria. Versículo 22 hasta el versículo 26.
Ahí mismo en el capítulo 3 de Gálatas, versículo 22 hasta el versículo 26. Dice lo siguiente: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, no por guardar el día de reposo, sino por la fe en Cristo. ¿Y quién es el que tiene fe en Cristo? El que ha aceptado a Cristo, porque ha aceptado a Cristo en su vida por fe, no viéndolo, sino por fe. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es lo que habla la palabra sobre el día de reposo. Pero vamos a continuar con unos versículos más, porque ahí no acaba todo. Vamos a ver, bendito sea el nombre de Jesús, en el libro de San Juan, capítulo 5. El libro de San Juan, el libro que escribió el apóstol Juan, capítulo 5, versículo 9, hasta el versículo 18. Lo voy a leer, gloria a Dios, usted medite en lo que dice cada versículo. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, ahí está más que claro. Jesucristo hizo una sanidad de un hombre que se encontraba en su lecho, en su cama. Y Jesucristo dijo: toma tu lecho y vete. Ahora, en el tiempo antiguo, un día de reposo no podían encender la luz, no podían comer, no podían caminar una distancia muy larga, porque la palabra dice que había una distancia de un día de reposo. O sea, había una distancia en específico que si la persona caminaba un poco más de esa distancia, ya habían quebrantado el día de reposo. Esa distancia era algo más de 1000 metros. Si la persona caminaba si la persona caminaba más de 1000 metros, o sea, supongamos 1100 metros, ya la persona había quebrantado el día de reposo y tenían que apedrearla. También en el día de reposo no podían comer, no podían trabajar, no podían darle de comer a sus animales, no podían hacer absolutamente nada, solamente tenían que estar en el templo orando y meditando en la palabra, nada más, como decir hoy en día en culto. De resto no podían hacer absolutamente nada más. Y el día de reposo comenzaba en lo que nosotros conocemos hoy como el día viernes a las 6 de la tarde, hasta lo que nosotros conocemos como el día sábado hasta las 6 de la tarde. No podían hacer nada de ellos. Entonces ahora, si esas personas que guardan el día de reposo, si ellos se trasladan desde su casa
hasta la congregación, hasta la iglesia, en una moto, en un carro, en una bicicleta, en algún transporte, ya ellos están quebrantando el día de reposo porque nada de los animales no se podían utilizar. Y si usa una moto, es como decir en el tiempo antiguo que hubiesen utilizado un burro o un caballo. Entonces ya estarían quebrantando también el día de reposo. Como también quiero hacer la observación que esas personas mayormente, no puedo decir todo porque a todos no los he visto, pero mayormente me he dado cuenta que enseñan que los sábados las mujeres usan sus faldas y visten como muy semejante a las cristianas que conocen la palabra. Y de domingos a viernes viven su vida con pantalón y haciendo desperfecto y medio, o sea, muchas cosas inmorales. Entonces, no hay concordancia en ello. Entonces, vamos a resaltar algo muy importante que dice acá en el versículo 16. Dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. El Señor no guardó el día de reposo. Jesucristo de Nazaret no lo guardó. ¿Por qué? No porque Él quiso venir a quebrantar la ley, sino porque Él quiso dejarnos esto como enseñanza de que así lo tenemos que hacer nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice el 17, dice el 16 que por eso procuraban matarle. Entonces, así como hoy en día, que muchas personas de esos religiosos, de ese grupo religioso, de esa secta, que le guardan rencor o alguna cosa en su corazón a las personas que no guardan el día de reposo. En el versículo 17 dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, ¿cómo es que en los 10 mandamientos dice que el Señor cesó de sus obras? Es de acuerdo al contexto que ahorita que hace un momento les expliqué sobre las 17 dispensaciones en la séptima dispensación, que es la dispensación milenaria. Entonces, a eso dice, mi padre hasta ahora trabaja. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice el versículo 18, por esto los judíos procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo. Por eso procuraban matarle, porque no guardaba el día de reposo, lo quebrantaba. Hacía señales, milagros, eso también era prohibido hacerlo un día de reposo. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ver un versículo más. Bendito sea Dios, en Romanos capítulo 7, versículo 6. Romanos capítulo 7, verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, no bajo el régimen viejo de la letra. Por eso Salomón en Eclesiastés dijo, la letra mata. ¿Cuál es la letra? La letra de la ley es la que mata. Y aquí claramente lo dice, que estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Cuando morimos para la ley, en el momento que nos bautizamos, que dijimos, muero para el mundo y vivo para Cristo. Entonces, morimos para ella ley y ahora dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. El régimen nuevo del Espíritu, está muy claro. Y no bajo el régimen viejo de la letra, o sea, de la ley de Moisés. Bendito sea el nombre de Jesucristo, alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver un último versículo, gloria a Dios, en Marcos capítulo 2. San Marcos capítulo número 2. Gloria a Dios. Versículo 27 y versículo 28. 2, 27 y 28. También le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa
del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Quién es el Señor? O sea, el dueño, o sea, el que da la orden, el que manda, el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. Él es el Señor del día de reposo. Porque el día no se hizo, dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es para que nosotros tomemos señorío de qué hacer los días, en este caso el día sábado, y no para que el día sábado nos diga a nosotros qué debemos de hacer, porque dice que el día de reposo fue hecho por causa de nosotros y no nosotros por causa del hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, vamos a concluir con la palabra hasta ahí. Quedan todavía versículos que explicar, pero quiero que hagamos esta explicación sobre el día de reposo en dos partes, para que puedan verlo claramente, con calma, y puedan compartirlo, si así lo quieren, con muchas personas. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a dejarlo hasta ahí. Aún nos quedan muchos versículos que compartir. Será en el próximo video, en la segunda parte de la explicación sobre el día de reposo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, una vez más te invito a que compartas este video con tus amigos, le des like y nos sigas en este canal de YouTube. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a orar entonces para darle gracias a Dios y nos despedimos de este lugar. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Soberano Dios, creador de los cielos y de la tierra, del mar y de todas las cosas que viven y existen en cada uno de ellos. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido compartir una parte de tu palabra sobre lo que nos enseñas del día de reposo. Bendito Dios, para que las almas, los hermanos, tu pueblo, sigan creciendo en el conocimiento, sigan aprendiendo y puedan tener la base, el respaldo, bendito Dios, de tu palabra, y no se dejen engañar, bendito Dios, por esos grupos religiosos, Señor, que tu palabra dice que lo que hacen es llevarse las almas y hacerlas dos veces hijos del infierno. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendice con tu palabra a cada uno de los que puedan estar viendo este video. Bendito Rey de la Gloria, y rompe toda cadena, Señor, toda atadura que no los deja ver, bendito Dios, la maravillosa luz en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios le bendiga, amado pueblo del Señor.